Vamos a empezar. ¿Ya? ¿Está abierto ya? Sí. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar. Como habéis podido ver en el programa seguramente, esta mañana tenemos una mañana muy completa con proyectos únicos, singulares, con personas que han creado empresas que llaman muchísimo la atención y cada uno de ellos va a desarrollar por qué. El primero de la mañana es Juanjo López de la Tasquita de enfrente, que seguramente todos vosotros, todos estáis aquí, habéis oído hablar de él, porque es un referente dentro de la cocina española y también es un referente en la cocina internacional, sobre todo para muchos cocineros que vienen a Madrid, bueno, van a Madrid, perdona, estamos en Valencia, van a Madrid, siempre buscando esa mesa, ese plato, esa charla con Juanjo, porque él, aparte de la cocina, tiene mucho que aportar. Juanjo, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Alejandra, por presentarte. Quédate conmigo. Si os parece, lo vamos a hacer un poco más ameno. Si os ponéis todos al final, no voy a preguntar nada, no voy a examinar a nadie. Si sois tan amables y os venís hacia adelante, entablamos pues como una especie de diálogo que yo creo que va a ser lo más divertido. Yo voy a hacer una pequeña exposición de esos UF y 25 años. Y de vez en cuando, si Alejandra quiere interrumpirme, preguntar, alguno de los que estáis por aquí, preguntar, yo creo que es lo más divertido. Bueno, 25 años. Pues efectivamente, hace 25 años tomé una decisión importante en mi vida, que fue abandonar pues una carrera profesional que estaba en torno a un sector que era el del seguro y empresas muy potentes, y decidí aventurarme y enfocarme en el negocio que había sido de mi padre también durante otros casi 30 años, que es la Tasquita de enfrente. Entonces, por si alguien nos oye, al final os voy a dar todo aquello que la gente busca cuando quiere ir a un restaurante o emprender un negocio, que es la fórmula del éxito. Pero eso lo voy a dejar para el final. La fórmula del éxito es la suma de 25 años de aciertos, desaciertos, tropezones, de vez en cuando alguna cosa que brillante, muy pocas, pero al final os va a sorprender la fórmula. Mientras tanto, simplemente os diré que todo esto que al final podéis oír, si digo cosas raras, no es que yo las haya dicho, será, como decía mi amigo Anthony Blake, fruto de vuestra imaginación, porque yo normalmente no suelo decir cosas raras. Pero hablando que estamos aquí en familia, os voy a decir dos cosas. Una, si yo ahora tuviera que empezar otra vez en este mundo complicado que es el de la restauración, si hay algún joven o hay alguien que está empezando, pues hombre, yo no sé si volvería, sinceramente. Cuando alguien me hace la pregunta, hombre, tú que más o menos has triunfado, que llevas 25 años, porque llevar 25 años abiertos es un logro importante. A mí me produce respeto, alegría, una mezcla a veces, un temblor, porque en estos 25 años yo he visto como templos en Madrid, como podían ser Jockey, Falacaín, el Club 31, el Bodegón, las 4 estaciones, y me podía prolongar así durante mucho tiempo, todos están cerrados. Entonces hay algo que no funciona. Si estos grandes templos en otra serie de países y de capitales, como puedan ser París y Londres, siguen abiertos, que en Madrid hayan cerrado, hay algo que, a pesar de que todos digamos que la gastronomía va fenomenal, pues yo creo que hay algún punto de fuga o algo que no funciona, porque lo que sí es verdad, que si observáis, todos esos restaurantes que están hoy en la prensa, que se habla de ellos, que casi es necesario ir a verlos, cuando pasan 3 o 4 años han desaparecido. Ya no se habla del restaurante, ya no se habla del cocinero. Y yo me acuerdo cuando en Madrid siempre se buscaba el cocinero revelación de Madrid, el cocinero que va a ser el futuro. Bueno, pues resulta que le elevaban de repente y tan pronto le elevaban se pegaba una hostia, pero como un piano de grande. ¿Por qué? Porque había desaparecido. Eso la gente no lo ve, porque normalmente solamente nos fijamos en todo eso que nos llega, que nos impacta, y es que fulanito ha abierto, fulanito hace una cocina, este ha ido de tal escuela, y hoy en día esa inmediatez en consumir noticias hace que los restaurantes no maduren. ¿Por qué? Fijaos que hoy en día el concepto de cocinar va unido a una palabra que por parte del cliente se llama experiencia, lo cual a mí me parece un atrevimiento brutal, porque ir a comer, pues aparte de ser algo placentero y la experiencia yo creo que va contigo y con las personas que tú lleves a comer.
porque comemos todos los días y ya tampoco es tan sorpresivo todo lo que se pueda encontrar. Pero luego hay otra palabra que a mí cada día me asusta más, el relato. Entonces, claro, cuando a mí la gente me dice, oye, ¿tú qué relato tienes? Pues yo no tengo ningún relato. Yo lo que tengo son platos prácticamente desnudos, con 2 ingredientes, y lo que procuro encontrar es que el comensal, cuando coma, lo primero, disfrute, se lo pase bien, y él encuentre el relato. Hombre, podría contar el relato de, pues yo soy de origen asturiano, mi padre era pastor, yo recuerdo esta receta. Es verdad que todo eso podía ser un relato, pero al final es un relato absolutamente falso, porque el relato lo vais a encontrar vosotros en el plato. Y hoy en día todo, si os fijáis, es relato. Es decir, se hace un relato y sobre el relato se construye la cocina. Y yo creo que esto es un error. Yo creo que la cocina se construye desde el interior, desde el alma, desde el conocimiento del producto, de desarrollar durante mucho tiempo aciertos y desaciertos y tú ir fijándote un poco cuál es tu camino. Y a partir de ahí es como se tiene, como digo yo, ese periodo de maduración. Curiosamente, maduramos las carnes, maduramos los pescados hoy en día como algo fundamental dentro de la gastronomía y, sin embargo, las ideas las maduramos, creo, relativamente poco. Eso unido a que tenemos una gran necesidad de comunicar lo que hacemos para que venga el público, hace que muchos restaurantes desaparezcan en un tiempo de entre 3 y 5 años, desaparece la inmensa mayoría. Ferran decía que el porcentaje de restaurantes que llegaban a los 10 años no llegaba a un 10%. Y yo hace poco, hablando en una escuela con alumnos que habían emprendido, ya eran de posgrado, les pregunté, ¿cuántos habéis emprendido y cuántos habéis abierto un restaurante después de pasar por la escuela? Se levantaron 13. ¿Sabéis cuántos continuaban con el negocio abierto? ¿Cuántos? Ninguno. Uno. Y lo iba a cerrar. En cualquier caso, tú que vienes del mundo de los negocios anteriormente, de negocios de multinacional, etcétera, sí que es cierto también que en España la vida media de las empresas está en 5 años. 5. Y pasar de 5 es como, wow, qué hito. Esta empresa ha pasado de 5 años. O sea que es extrapolable también, ¿no? Sí, pero eso es un error. Es decir, tú cuando haces una empresa, lo primero que tienes que tener es mentalidad empresaria. Claro. Es decir, si no es rentable, si la cuenta de resultados no funciona, la idea, por brillante que sea, no va a funcionar. Por lo tanto, la gastronomía yo creo que es la que más sueños rotos va acumulando. Y porque luego además hay un reconocimiento que siempre el cocinero está esperando continuamente. Hoy en día, entre los foodies, las guías, la prensa, bueno, yo qué sé, tantos impactos, entonces vas buscando ese reconocimiento y ese impacto directo. Y entonces hay una gran frustración. O sea, ahora en estas fechas, donde está la gran gala, pues la gente vive nerviosa. Hoy te han llamado, no te han llamado, y me han llamado. ¿Será para que me van a dar una estrella? No lo sé, a lo mejor hay una categoría. Si al final la estrella fundamental es el cliente. Si tú no tienes clientes, da igual que te den 1, 2 y 3. Normalmente, como digo yo, el público, que es hacia donde la mayoría de la gente se dirige, es algo como muy subjetivo, porque el público va y viene continuamente porque se va dejando llevar y se va dejando arrastrar por las modas. Sin embargo, el cliente es aquel que encuentra un punto de contacto contigo y aunque sea una vez al año, todos los años te va a ver una vez. La suma de esos clientes cuando lleva muchos años es lo que hace que tu negocio sea constante. Pero la fidelidad. Pero eso pasa en cualquier empresa. Es decir, el principio de una empresa es que tienes que encontrar clientes. Sin embargo, en la restauración lo que buscas es público. Entonces, si tú buscas público, estás irremisiblemente abocado al fracaso. Porque el público te va a fallar, pero no por nada, sino porque este público va a ir viendo todas y cada una de las tendencias que va viendo. Cada semana ven un restaurante nuevo, 10 restaurantes imprescindibles de no sé qué. Las próximas aperturas que han sido impactantes. Y entonces no existe, porque inmediatamente estás de moda una semana, un mes y mueres. Y luego también la tendencia de que hay restaurantes que sin abrir ya ha ido prácticamente todos los seguidores, toda la prensa, y el público cuando va pues encuentra que ya prácticamente ya no es noticia. Y luego pasa que los negocios, como todo, necesitan asentarse. Entonces, tú necesitas tiempo para cometer errores, para ver, para encajar con el equipo, y todo eso al final te lleva a una conclusión, y es que si no te da tiempo a madurar tu idea,
el error que cometes al principio lo vas a seguir cometiendo. Entonces, esto es realmente complicado. Yo cuando cuento esto me dicen, oye, pero si la gastronomía está, yo digo, yo tengo mi visión, yo soy una micropieza en la restauración, en una calle rara, donde yo durante estos 25 años he ido preservando algunos principios que para mí eran importantes. Por ejemplo, la dimensión de mi restaurante. Yo nunca he pensado en crecer. Y la gente me dice, ¿pero no te han ofrecido? Pues sí, me han ofrecido. Pero en el nivel en el que yo me encuentro cómodo trabajando, en el que me encuentro feliz, es en mi sitio con mis 20 comensales para comer y para cenar. Luego hay una máxima que yo siempre hago, es decir, como yo trato a mi equipo, como yo trato a mis proveedores y como trato a mis clientes, es como a mí me gusta que me traten. Esto es fundamental. Tú, por ti mismo, no eres absolutamente nada. Lo fundamental es el equipo, ¿no? Mira, ahí tengo a 2 personas que les tengo que agradecer mucho, sobre todo en el último año, que es Nacho, que es mi jefe de cocina, que lleva 14 años conmigo. Luego él, si se anima, le podéis también hacer preguntas y que os diga. Y llevamos 14 años trabajando juntos. Para mí es lo más importante. Yo realmente, para quien trabajo, es para Nacho. Y él es el que se ocupa de coordinar, organizar todo el equipo para que el cliente encuentre ese nivel de satisfacción que pretendemos. Y luego, pues mira, Miren, que lleva trabajando conmigo pues este último año, pues también le tengo que agradecer porque es la que me va un poco corrigiendo en esa distonía que tengo yo con el tema de la comunicación. Porque yo prácticamente hasta este último año nunca he tenido comunicación. Nunca he tenido comunicación porque yo venía de un mundo donde realmente me dedicaba a la comunicación y yo siempre digo que lo que tienes que tratar de conseguir es que la gente vea que las cosas son como son, no como parece que son. Y es verdad que vivimos tiempos convulsos donde es todo al revés. Las cosas no son como son, sino como parece que son. Y por eso esos espejismos que se van creando en torno a la restauración hacen que tengamos una sensación, pero luego esto es como mucho más triste. Cuando hablamos los cocineros entre sí, es donde soltamos realmente nuestras miserias, lo que pasa que luego no se plasman para afuera. Pero este mundo realmente no es fácil, porque está lleno de sueños rotos y de juguetes rotos, por supuesto. Y esto es una de las percepciones que yo, sobre todo a la gente joven que está empezando, se lo cuento. Más desde el momento en el que tiene una proyección tan grande como, no sé, como una estrella de cine en algunos casos, ¿no? Bueno, pero es que eso, vamos a ver, yo siempre digo que para la fama hay que estar preparado. O sea, para la fama, si hay alguien aquí que me pueda llevar a mí al estrellato, creerme, apostar por mí, porque yo sí estaba preparado para llevar la fama. Lo que pasa es que no he tenido suerte. Yo he pasado desapercibido, estoy en la sombra, pero yo sí podría haber llegado al estrellato porque yo, más que para cocinar, para lo que valía, pues era un poco para vender humo en general. Sin embargo, he tratado, cuando entré en la cocina, de vender el menor humo posible, porque entendía que el plato es el último reducto donde tú tienes capacidad de decirle algo al cliente. Luego le puedes contar lo que sea. Bueno, volviendo a lo que hablabas tú del relato, es que el plato es el relato. El plato es el relato. Una vez que le pones al cliente el plato en la mesa, el cliente es el que define. Tú ya has podido decir que eso viene de un viaje tuyo que hiciste a la selva africana, que te inspiraste y tal, pero ese es tu viaje. Esa fue tu experiencia. Pero la del cliente no tiene por qué coincidir. El cliente lo que tiene que ver en el plato es encontrar ese hilo conductor que diga, coño, esto me ha evocado a mí. O sea, lo bonito de un plato es que al cliente le evoque, no que tú le sugieras qué es lo que le tiene que evocar, porque ya somos todos mayores, tenemos un recorrido y más o menos tenemos la personalidad suficiente para no dejarnos influir ni dirigir tanto, ¿no? Pero sí es verdad que yo últimamente en la cocina lo que veo es un gran dirigismo, una gran necesidad de hacer relatos cuando cocinar en sí y encontrar productos es súper complicado. Fijaos, hoy empieza la temporada de angulas. Temporada que va a ser complicada, donde el precio se va a disparar por distintos motivos. Yo llevo viendo ya meses gente que está trabajando angula. Bueno, ahí lo dejo. Pero, dicho esto, os podría decir más productos. Y sin embargo, hay una tendencia a decir, no, la cocina vuelve hacia el producto. El producto es lo más complicado del mundo entero. Es decir, la filosofía nuestra, desde el principio era muy fácil.
el elemento más importante en mi cocina, aparte del equipo, es el productor. Yo busco productos, yo sí que trato de ser lo más honesto posible y si te digo que esto es así, es así. Es verdad que muchas veces nos dejamos engañar porque cuando estamos pagando por determinados productos una cantidad, debemos de saber que eso no es así. ¿Por qué? Solamente tenemos que pasarnos y dar una vuelta por los mercados. Cosas que van desapareciendo, desgraciadamente. Se van convirtiendo en lugares gastronómicos y va desapareciendo pues esa relación que había antes de ir a comprar y ver lo que había en cada puesto. Es decir, cada vez esa verdad del mercado, que es un poco lo que te aproxima al productor y al origen, que va desapareciendo, ¿no? Pero entonces, claro, los relatos te hacen a veces que tengas que llegar a conclusiones que no son reales con respecto al producto. Y bueno, pues ese es nuestro hándicap. Entonces, cuando digo, 25 años, no sé cómo hemos llegado a estos 25 años, porque ha habido momentos en los que cuando estás a solas con el papel y reflexionando, ha habido días difíciles, porque claro, cuando tú luchas contra la corriente, cuando yo empecé en este mundo, era cuando estaba toda la cocina tecnoemocional, toda la vanguardia en marcha y me decían, te estás equivocando. Tú lo que estás haciendo, digo, bueno, yo estoy haciendo lo que llevo dentro y lo que he visto toda mi vida. Trato de dar producto, respetarlo al máximo y sacar de ese producto lo mejor. No sé si os acordaréis lo que decía Miguel Ángel cuando hacía las obras inacabadas. Hacía ahí en el Museo de Florencia las obras inacabadas de Miguel Ángel y él decía, yo no termino la obra porque directamente la obra está en la piedra, por lo tanto simplemente hacía un esbozo y dejaba la piedra inconclusa, ¿no? También es verdad que era una época importante, ¿no? Yo siempre digo que a mí me hubiera gustado nacer en el Renacimiento. ¿Por qué en el Renacimiento? Bueno, el Renacimiento yo tengo una definición muy fácil y es un periodo donde era una entusiasta valoración del mundo y del hombre presidida por el conocimiento y la admiración del mundo clásico. Fijaos qué bonito. El mundo y el hombre era lo principal. Y ese reconocimiento y esa visión del mundo clásico. ¿Y hoy qué es lo que sucede? Hoy nada. Hoy tienes a chavales con 20 años, formados maravillosamente, no lo voy a negar, pero ejerciendo ya una docencia que les falta toda esa parte del aprendizaje. Fijaos que aquí no sé si habrá algún médico o algún abogado. En una profesión tienes que llevar un recorrido para decir que profesionalmente estás formado. Un médico con 24 años, pues tiene 24 años, habrá terminado, estará fenomenalmente preparado, pero es esa experiencia la que le da el oficio. Un abogado igual, un ingeniero igual. Y os estoy diciendo profesiones de nivel. Y un cocinero con 22 años pretende estar en el Olimpo y ser un referente. Yo creo que nos falta mucha modestia, mucho mirarnos al ombligo y mucho reconocer y admirar a toda la gente que lleva mucho tiempo por delante. En cualquier caso, volviendo a lo que tú decías de la vanguardia, yo no sé cuánta gente de los que están aquí han estado alguna vez comiendo en la tasquita o cenando. Yo sí creo que tú haces vanguardia. Creo que haces vanguardia, no utilizas técnicas estratosféricas, no tal, pero haces vanguardia en el sentido, vanguardia creativa, en el sentido de la creatividad. O sea, yo conozco poca gente que sepa combinar también sabores que a priori nos puedan parecer extraños. Haces unas combinaciones inauditas, en mi opinión. Y yo creo que eso es vanguardia. La vanguardia no tiene que ser que haga humo. Yo te lo agradezco, pero yo simplemente digo que lo que hago es cocinar. Cocinar y efectivamente mi restaurante no es para todo el mundo. Es decir, tampoco tengo la obsesión que se tiene a veces en la cocina de que tengo que gustar a todo el mundo. No, ¿por qué? Yo sé que hay un 50% del sector en general que no entiende a la tasquita e incluso que les puedo caer mal. Me parece tan bien como a los que les caigo bien. Yo creo que las unanimidades no son buenas en ningún lugar, ni en política, ni en lo personal, y mucho menos en la profesión de cocinero. Yo he crecido a base de gente que no le he gustado, y me lo han dicho directamente y se lo agradezco. ¿Por qué? Porque hay gente que va con eso que se llama ahora expectativas. Y entonces el que va con expectativas y cree que yo le voy a hacer pues un plato con un nivel de complejidad, no. Yo lo que te presento es el producto como ese día entiendo que tiene que salir. Y luego hay una cosa, te das cuenta que en una misma partida un salmonete no es igual que el otro. Cuando tú juegas con la verdad
no con todo lo que está arreglado. Es decir, si jugara a la piscifactoria, todo está arreglado porque prácticamente todos están un poquito, es un producto muy homogéneo. Pero cuando tú coges un pescado salvaje de verdad, uno ha comido más, el otro ha comido menos. Hasta que no lo tratas no Mira, sabes lo que te vas a encontrar. Hay una anécdota de un pescador una vez que estaba yo en la vaca con él y te decía que él elegía los pescados en función de cuando les abría si llevaban o no comida. Y esto es una tendencia de muchos pescadores, porque si han comido según han sido pescados, sueltan ácidos y esos ácidos hacen que sepan. Pero igual pasa con los ojos, igual pasa en un recorrido del barco. Es decir, los barcos, por ejemplo, de la merluza dura 15 días el recorrido. No es lo mismo la merluza recogida el primer día que la que han recogido el segundo. Por eso el contacto con el productor y con la lonja diaria es fundamental, como con la huerta, ¿no? Esto es fundamental. Y ese es para mí el principal valor, ¿no? Que a veces también se va perdiendo, porque en cuanto que las grandes superficies compiten en precios y les ahogan, pues lógicamente... ¿Cómo es tu proceso de búsqueda de producto? ¿Cómo ha sido siempre? Al principio siempre ha sido mucho viajar, mucho ir in situ. Yo he ido a todas las lonjas, he ido a coger percebes, he ido a todos lados y más o menos tengo ese conocimiento, o a las huertas y conozco a esa gente. Ahora es otro proceso inverso, ahora ya me llaman y son ellos los que quieren trabajar conmigo. Y me dicen, oye, mira, tengo este producto, creo que a ti te puede interesar. Ellos saben que yo les trato de lo mejor posible, tanto a la hora de pagar como no discutir el precio. Yo creo que si hay algo bueno, no tengo por qué discutir el precio. Es lo mismo que si alguien viene a mi casa y me discute el precio del menú. Me dice, oye, mira, está bien, pero te voy a pagar esto. No, yo creo que ahí no tenemos que ser serios, ¿no? Sin embargo, lo que en nuestra casa no permitimos, somos capaces de regatearle al proveedor. Por eso os decía que hay una máxima que es tratar a la gente que trabaja contigo, al cliente y al proveedor como a ti te gusta que te traten. Si haces eso, que es una parte de ese karma que yo voy generando y creo que al final la vida te da siempre Porque a ti te ha dado un empleado desde el primer día que tienes hasta ahora en la tasquita. O sea, imaginaos... Con una persona llevo desde el primer día. Él lo habla, pero los hechos lo demuestran. Bueno, pero es que el equipo, vuelvo a repetir, el equipo es la base fundamental. Yo por eso siempre me empeño en que Nacho, y seguramente Nacho sea de los segundos jefes de cocina más conocidos. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental poner en valor y poner en claro a la gente que está detrás de ti. Es decir, los cocineros a veces damos para lo que damos. Estamos en el pase, dirigimos un negocio, pero es verdad que no estamos todos los días ahí al pie del cañón. Entonces hay que reconocer a los equipos el valor y la autoridad que tienen, en el caso de Nacho, conmigo. Él es el que muchas veces me dice, no, esto no lo vamos a hacer así, no lo veo, o no recuerdas esto y tal. Y es la parte que a ti te complementa y hace que eso vaya funcionando, ¿no? Ese engranaje que vaya funcionando. Dentro de que hoy en día el tema de personal es muy complejo en la hostelería, porque es un tema de vocación al 100%. Hoy en día el que piensa que tiene que hacer 35 horas, un turno solo, librar 2 días, es complicado. En cualquier caso, tú tienes, quiero decir que tenéis muy buenos días de libranza, hacéis vacaciones, o sea, yo a mí en ese sentido, tal como lo llevas tú, me parece admirable. Sí, procuro y esta año voy a hacer un girito también. Y es bueno para el cliente que más o menos es accesible, es un restaurante que no te encuentras con, ay, es que es un sábado no puedo ir a comer, no. Vale, pero los domingos cerráis, lunes cerráis, descansáis de un modo razonable, ¿no? Procuramos descansar de forma razonable y sobre todo procuramos llevar una vida lo más directa y lo más cordial posible, porque yo siempre se lo digo a Nacho, no seremos amigos, porque yo nunca lo pretendo que la gente que trabaja contigo sea amigo, pero que tengamos buen rollo. Los amigos ya los haces fuera, pero vamos a tener buen rollo y vamos a tratarnos con respeto y bien, ¿no? Y esa es un poco la base, ¿no? Aún así, dices 25 años. 25 años y el siguiente puede ser el 26, pero siempre estás en ese equilibrio que es absolutamente inestable. Estos son negocios de levantarlos día a día. No puedes decir, oye, ya tengo asegurado que voy a seguir hasta los 26. No, yo creo que cada año vives esa angustia, vives ese esfuerzo por renovarte, por tratar de hacer algo nuevo y también por corregirte, ¿no? Pero seguro que ya algo en tu mente tienes proyectado para los siguientes 25 años. Bueno, 25 no creo, ojalá, pero vamos, con 10 ya voy que me mato. Lo que vamos a seguir haciendo es eso, es decir, ese concepto que yo defino de minimalismo radical,
minimalismo radical, producto al máximo nivel y suprimir sobre todo aquello que pensamos que es superfluo o que al final encarece un plato sin ningún sentido y que no le aporta, ¿no? Es decir, irnos despojando en el fondo de complejos, porque al final una patata me puede parecer a mí maravillosa y una patata, digo, un huevo, una cebolla. A veces pensamos que el caviar y la trufa es lo máximo y yo siempre digo que a veces debemos dar más importancia a lo más básico que a eso que aparentemente brilla, pero realmente no es importante. Bueno, yo voy a dar la fórmula del éxito, que la tengo anotada. Ah, vale. No lo había visto. Sí, es que desde aquí no... Pero bueno, ahí habéis visto un poquito, mira, ese es nuestro comedor. Son 8 mesas nada más. Toda esa es una parte de recuerdos que me han acompañado durante todos estos años. El del mono es muy divertido porque hay una frase que dice: fijé una línea roja en el suelo y desde que fijé la línea roja soy independiente. Y bueno, es un sitio muy poco al uso, porque lo que pretendemos es, en el fondo, recibiros como en mi casa. Y es prácticamente como el salón de mi casa, lleno de cuadros, de objetos, de muñecos, de un poco de todo eso que tengo en la cabeza, que habréis, si hay alguno que sea un poco perspicaz, habrá visto que no ando muy allá de la cabeza, pues todo eso se refleja ahí. Os voy a dejar la fórmula del éxito, ya que no puedo escribir, pero os lo voy a contar, tomar nota. Y luego, si os parece, iniciamos pues una ronda de preguntas y preguntar sin miedo. A mí me encanta que me preguntéis todo aquello que pensáis que yo no voy a responder, porque para mí es un reto responderos. Aquí está Javier, que es un gran provocador y un gran periodista, seguro que tiene alguna pregunta, y alguno del público espero que me haga alguna pregunta. Mira, la fórmula la tengo aquí, porque como yo, en la parte mía anterior, lo que me dedicaba era la formulación. Yo trabajaba en una compañía y era el que formulaba las notas técnicas para luego vender los productos. Como mi hijo, que en lugar de seguir por este camino, ha seguido por la parte de la formulación. Y la fórmula es la siguiente, mira. Es un sumatorio de pasión más esfuerzo, más trabajo elevado a la sexta potencia, más equipo, también elevado a la sexta potencia, más honestidad, más coherencia, más humildad, y a esto hay que restarle algo que por desgracia cada vez hay más en la cocina, y es el ego. Si sumamos todos esos factores y le quitamos el ego, seguramente nos estamos aproximando a esa fórmula del éxito que mucha gente me pregunta en las escuelas. Oye, que llevas 25 años, ¿cómo lo has hecho? Pues aplicando esta fórmula. Y esta fórmula la hemos ido desarrollando día a día. Habréis visto que aquí no he puesto nada de cocinar, no he puesto nada de producto, porque eso se supone que es necesario, pero todo esto es la fórmula que tiene que tener toda la gente que trabaja conmigo si queremos seguir al menos otros 25 años más. Oye, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Y Javier seguramente ves, no me equivoco. Sí, a Javier ya le veía con cara de... Hola, Juanjo. ¿Me dijiste que soy un provocador? Sí. Y sí, hoy te voy a provocar, porque no te voy a preguntar a ti. Hoy voy a preguntarle a Nacho. Pues venga. Yo voy a preguntarle a Nacho, pero yo quería, partiendo de algo que decía Alejandra antes, contarles a todos que estaba muy de acuerdo con lo que decías tú. Nosotros visitaremos al año unos 200, 250 restaurantes al año tranquilamente. A mí se me ponen los pelos de punta y me emociono, Juanjo, porque yo me acuerdo la primera vez que comí en la tasquita. Me acuerdo lo que comí en la tasquita. Eso es creatividad, eso es llegar al corazón de un comensal. Y hace más de 6 años que tú y yo nos conocemos. Me acuerdo hasta la mesa, la del fondo a la izquierda. Correcto. Después han sido unas cuantas más, pero me acuerdo. Eso es cocinar. Y si tú sigues 25 años y he ido a la retasca y he ido a la cocina de frente, que ya va a decir hasta luego, es porque tú y tu equipo forman parte de lo que es la gastronomía de verdad, huyen de los fuegos artificiales y huyen de todo. Y yo que te conozco bien, y antes lo dijiste, que le pregunten a Nacho, por eso le quiero preguntar a Nacho. Nacho, lo tienes complicado. Son, después de 25 años, ahora eres la cabeza visible de la tasquita. Pues que se vea, que se vea. Sí, sí, ponte aquí delante, Nacho, que se te vea. Y un aplauso fuerte para Nacho. Y yo lo que te quería preguntar, Nacho, siendo una persona joven, te has educado y te has criado bajo el paraguas de Juanjo, ¿qué ves en los jóvenes de hoy que te diferencia de ellos y qué te gustaría que vieran de lo que ustedes hacen?
Hola, hola, hola. Buenos días a todos. Vaya pregunta. A ver, yo en los jóvenes... Tú no seas como yo, contesta correctamente. Sí, yo correctamente, ¿no? A ver, yo veo muchas ganas, veo mucha ilusión, pero a mí lo que me gustaría ver en los jóvenes en un futuro es el alma en el plato. O sea, yo como dices, yo desde los 19 trabajo en cocina, conozco a Juanjo con 24, entonces me he criado con Juanjo en la cocina y mi filosofía es la filosofía que mamo de Juanjo. Entonces yo lo que quiero, lo que pretendo seguir viendo en el futuro es eso, alma en el plato, cariño, amor, respeto y eso, y entrar a un restaurante, sentarte a una mesa, emocionarte con un plato, yo es lo que quiero seguir haciendo y es lo que espero ver en el futuro. Y muchas ganas de tener ganas. Eso es lo que yo le pido a la gente joven. Ganas de tener ganas, espíritu, porque tienen todo el recorrido y toda la vida por delante y no se puede entrar siempre, como digo yo, limitándose. Hay que ir por todo. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Pues estamos ya pasaditos un poco de tiempo, pero si alguien quiere preguntar alguna cosa. ¿Cuánto tiempo llevas con 14 años. 14 años, o sea, ¿qué edad tenías tú cuando empezaste con él? Yo empecé con 23. 23. ¿Y habías hecho...? Yo había cocinado, yo empiezo en Londres trabajando. Yo pienso que sé algo de gastronomía y hasta que no conozco a Juanjo, yo cuando le conozco me doy cuenta que no tengo ni puta idea de nada. O sea, yo empiezo a aprender de gastronomía con Juanjo. Yo estoy 4 años en Londres trabajando en un sitio, pero ya te digo, llego a Madrid, conozco a Juanjo y empiezo a trabajar con él. Y todo lo he aprendido de él. O sea, ya te digo que mi filosofía es menos es más y valorar el producto sobre todo. Vale, gracias. Nada. Pues, ¿Alguna pregunta? ¿alguien más quiere decir algo? Pues... Hola, yo quiero preguntarles, aunque les conozco bastante, pero para quien no les conozca, que qué diferencia hay entre la cocina de las nuevas generaciones ahora, de muchos cocineros que toman el testigo, cada uno con su identidad. ¿Qué diferencia hay entre la cocina de antes, de las generaciones de antes nuevas y las generaciones nuevas de ahora? ¿Hay alguna diferencia en la manera de cocinar? Yo creo que sí hay muchas diferencias. Es decir, si tú te remontas a esos restaurantes que yo te estaba comentando, el cliente era el centro de todo el restaurante. Se cocinaba y el restaurante se montaba por y el cliente. Había unas salas inmaculadas perfectas, con unos metres que eran maravillosos. Había unos cocineros que desgraciadamente en aquella época no salían, no tenían repercusión, casi no se les conocía. En esa época eran más conocidas las salas que los cocineros. Pero todo giraba, para mí, en el auténtico protagonista de este mundo, que es el cliente. Sin embargo, ahora esto ha cambiado y ha pasado que el protagonista, para mí, en exceso, es el cocinero. Y también ahora mismo vivimos otro mundo donde el protagonista es el sommelier. Y yo creo que debemos de preguntarnos si el cliente es realmente el eje por el que estamos trabajando. El protagonismo lo tiene que tener el cliente. Es como si vas a ver un teatro y el protagonista fuera el actor que hace una declamación pero que no se entera a nadie, que no gusta a nadie, que es aburrido, o un libro. Al final todos tratamos de gustar al cliente, por lo tanto, en restauración el cliente es el auténtico protagonista. Si el cliente no me entiende, si el cliente no le gusta lo que estoy haciendo, da igual que yo se lo comente. Puedo despreciarlo y decir, bah, yo creo que las nuevas generaciones no tienen en cuenta al cliente. Las nuevas generaciones tienen en cuenta el relato, tienen en cuenta las guías, tienen en cuenta el camino rápido porque quieren ascender, porque quieren obtener ese reconocimiento, y eso les lleva a que el cliente sea un elemento, vamos a decir, absolutamente secundario. Que es verdad que luego hay un cliente que cuando este tipo de cocina obtiene mucho reconocimiento van a verle. Pero ¿cuántos son los restaurantes que no han sido visitados hasta que no han tenido reconocimiento? Esa es otra pregunta. Es decir, ¿y cuántos mueren? Porque cuando ese reconocimiento te cuesta tanto, te cuesta que vaya el cliente. Entonces, al final, es el pez que se muerde la cola. Y sufren mucho. Es decir, es una generación que sufre mucho. Es una generación de gente joven, pero muy castigada psicológicamente
porque no admiten el fracaso como forma de aprendizaje. Y yo lo que he aprendido en mis 64 años es que el fracaso es una de las partes más importantes para alcanzar no ya el éxito, sino alcanzar una madurez profesional. Entonces yo creo que hay una parte importante de trabajar la mente de los cocineros que no se está trabajando. Bueno, vamos a tener que acabar. Tenemos otras ponencias esperando. Juanjo, como siempre, súper interesante todo lo que transmites. Nacho también breve, pero bueno, también. Igual. Bueno, ya serás el testigo. Sí. Que si me hubieran hecho preguntas más mordaces y más incisivas, también las contestas. Hubiéramos entrado en debates que estos espacios, lo que se tiene que promover es el debate, es la confrontación, no el buenismo, porque yo estoy harto de ver que todo está fenomenal, que todo es buenísimo, y luego pasa lo que pasa. No voy a extrapolar a lo que pasa en el panorama nacional, pero todo nos pasa por ese conformismo, por esa falta a veces de autocrítica y por esa falta de decir las cosas en el momento en que debemos de decirlas. Yo eso siempre lo digo, en la vida hay que ir sin miedo y más vale pedir perdón que pedir permiso. Totalmente. Gracias, Juanjo.